rectificador de onda completa con puente de diodos. Esta configuración, a comparación con la que utiliza un transformador y dos diodos, prescinde a que el transformador utilice en su lugar a 4 diodos. Como sabemos, el circuito de onda completa realiza la misma función de un rectificador de media onda, pero a diferencia de este último, recupera los semiciclos de la Tierra, como hemos visto ya, y los une como se ha visto con el rectificador de onda completa, con derivación central que permite tener un mayor porcentaje derivado al voltaje a un nivel de S. ¿Cuál es la función de este rectificador? Vemos que la parte izquierda, donde está la fuente del fusible y el transformador, se mantiene igual, que podemos observar además que ahora no aparece la derivación central y que de hecho, aunque estuviera, no se usaría. Vemos una configuración en la capa de 4 diodos y el otro de D1 a D4, y evidentemente tenemos la resistencia de carga. Como sabemos, es una señal sinusoidal que se mide y se debe de analizar los dos semiciclos, denotado como semiciclo positivo y negativo. En esta imagen nos vamos a enfocar en la primera parte, que corresponde al semiciclo positivo. Podemos ver que en esta convección la fuente de corriente alterna obtiene esta polaridad. Si vemos, esta misma se traslada al devanado primario del transformador y por consecuencia al devanado secundario. Nuevamente vemos que es un transformador de 1 a 1, no habrá ni reducción ni aumento de voltaje, y comenzamos el análisis. Esta polaridad que tenemos a la salida del transformador va a empujar la corriente hacia este nodo o punto negro, como lo marcamos en el circuito, de tal manera que la corriente solamente tendrá opción a desplazarse por D1. ¿Cuál es el motivo? El potencial positivo que aparece acá va a permitir que este diodo pueda polarizarse en directa, y también al mismo tiempo el diodo D3 estará polarizado en inversa. Por lo tanto, la corriente circulará a través de D1. Cuando llegue a ese nodo o a este punto, la corriente tiene dos opciones para circular: a través de la carga o a través de D4. De nuevo, este potencial, si bien es más bajo respecto a este mismo es alto respecto a este punto. Por lo tanto, el diodo D4 queda polarizado en inversa. La corriente circula a través de la resistencia de carga, y por esa dirección la polaridad que tiene el voltaje en las terminales del resistor se presenta como positivo y negativo, de tal manera que lo que vemos en el resistor de carga es la entrega de este semiciclo positivo, que sabemos tiene la misma frecuencia y en este caso tiene la misma amplitud, porque no hubo reducción de voltaje. Después de que pasa de la resistencia de carga y llega a este punto a través de la Tierra, entonces tiene dos opciones: ir hacia D3 o ir hacia D sub 2. Sin embargo, este nodo o este punto, eléctricamente hablando, tiene un potencial más bajo que el de D3, por lo tanto la corriente no puede circular a través de este diodo. Lo que le queda es que este potencial eléctrico es más alto que en el cátodo del diodo de sub 2, que puede circular a través de ahí. Cuando llegue a este punto, a través de ahí, es regresar hacia el transformador o ir hacia el diodo de sub 4. Sin embargo, este potencial eléctrico es más bajo que el de acá, entonces la corriente no puede circular a través de ese diodo. Por lo tanto, la corriente debería de regresar a la terminal negativa del transformador. ¿Qué pasa durante el semiciclo negativo? Ya lo sabemos. Ahora la polaridad de la fuente queda de esta manera: la del devanado primario del transformador, y queda igual con la misma polaridad, y por consecuencia la del devanado secundario del transformador. Con esta polaridad, el empuje de la corriente es ahora a través de esta trayectoria. Cuando llega a este nodo, la corriente, la opción que tiene es circular a través de este diodo y llegar a la resistencia de carga o hacia donde se encuentra la Tierra. Sin embargo, este potencial eléctrico alto evita que la corriente circule a través de este diodo y permite que vaya hacia la resistencia de carga. Cuando llegue a este punto, a través del mismo fenómeno, no va a poder circular a través de este mismo diodo, regresando al punto inicial donde fue la polarización directa, y pues no queda más que circular a través de la resistencia de carga. Y pues vean nuevamente cómo es de que esa inyección de la corriente permite que la resistencia de carga pueda tener un semiciclo positivo nuevamente, que es lo que
observamos claridad en la parte de abajo. Nuevamente la corriente circula a través de la Tierra y llega a este nodo. Recordemos que este punto, eléctricamente hablando, recibe un potencial de pico más bajo que el punto de acá, o de este nodo, si se pudiera decir. Por esa razón la corriente no va a circular hacia acá y tendrá que ir hacia la parte superior. Cuando la corriente llegue a este nodo, nuevamente viene la opción de ir hacia esa trayectoria o hacia esta trayectoria. Sin embargo, este potencial eléctrico ahora es el más bajo, por lo tanto la corriente no puede circular a través de este diodo, lo que debería regresar la corriente al transformador. ¿Qué parámetro debemos necesitar establecer para en el rectificador de onda completa? Recordemos que son los más importantes: el voltaje pico de salida, que se obtiene en la resistencia de carga, y el voltaje pico inverso, que se obtiene en las terminales, ahora no solamente de un diodo, sino que ahora es de dos diodos que quedan en polarización inversa sobre cada semiciclo. El voltaje pico de salida. Podemos ver que cuando tenemos el semiciclo positivo es la polaridad positivo y negativo. Ya sabemos que el diodo de sub 3 y de sub 4 quedan polarizados inversamente. El voltaje pico de salida es el que medimos en la resistencia de carga. Vamos a analizar el semiciclo positivo. Tendremos esta polaridad más y menos a la salida del secundario. Y sabemos que en esta condición los diodos de sub 1 y de sub 2 quedan en polarización directa, pero vamos a asumir que estos diodos son ideales, lo que nos dice que no va a haber caída de voltaje en estas terminales. En resumen, este punto y este punto estarían conectados por un cortocircuito, o también podemos decirlo con un alambre, que igual no hay una falla. Podemos estos cuadros en turquesa para recordar que estos se encuentran polarizados en inversa para esta convección, de tal manera que si notamos este nodo que representa a este punto de acá del transformador con el potencial positivo, podría ser también este, porque es como si el diodo ya activado en directa fuera solamente un conductor eléctrico, y por lo tanto el potencial eléctrico tenemos en este punto, en este nodo, corresponde al potencial positivo, que podría representar al mismo de acá. ¿Qué pasa con el otro extremo de la resistencia? Que es lo que vamos a ver, el voltaje pico de salida. Nuevamente vemos que se mide en este punto, que es la Tierra, que representaría a ese de acá y que también representaría este punto de acá. Pero nuevamente, como el diodo sabemos que va indirecta, pues prácticamente es el mismo de aquí, y por ende sería la otra terminal del transformador. Por esa razón podemos decir que lo que se mide en este punto donde está la Tierra es lo que mediríamos en la terminal de un lado del transformador, y que, como vemos, tiene la polaridad negativa. Por esa razón el voltaje pico de salida para cuando se usa el modelo de diodos ideales es igual al voltaje pico del secundario. Pero si ahora utilizamos diodos reales, debemos de tener en cuenta que este punto y este punto no se pueden considerar como el mismo, y por lo tanto tendremos que restar la caída de voltaje para este caso, si consideramos el potencial eléctrico que está acá. Pero no todo termina en eso. Ahora la terminal negativa de la resistencia que corresponde a la Tierra y que está conectado a este punto, que aquí sería el mismo punto, tendríamos que también restar la caída de este segundo diodo, que para esta polaridad que quedó indirecta. Por lo tanto, es natural entender que ahora el voltaje que debemos aquí de la carga será sin el voltaje pico del secundario, pero pues hay que restar las dos caídas de voltaje que tenemos en D sub 1 y D sub 2. ¿Qué pasa con el voltaje? Con el voltaje de pico inverso, sabemos que este voltaje es el que aparece entre las terminales de los diodos que quedan en polarización inversa. En este caso se está abordando el semiciclo positivo con esta polaridad de positivo a negativo a la salida del transformador, y vamos a asumir que nuevamente estamos usando diodos ideales. Es por eso que el D sub 1 no aparece ningún voltaje y en el D sub 2 tampoco.
Con esta polaridad, nosotros recordemos que en el semiciclo positivo decimos que esta terminal podría representar la terminal que aparece en la parte de arriba del resistor, aunque esta terminal que está aquí abajo representaba la terminal negativa a la que va a conectar al transformador, pero bueno, queremos ver el voltaje de pico inverso, que es la señal de diodo, y este punto y este nodo es la misma terminal del resistor, y esta negativa y es la misma, y esta es la misma, lo que nos da a entender que el voltaje pico de salida que vemos en el resistor de carga es el que se vería entre las terminales de este diodo que queda en polarización inversa. Lo mismo se puede asumir en este caso. El diodo de D3 está en la misma condición. ¿Qué pasa si ahora asumimos que tenemos diodos ya no ideales, sino prácticos o reales? En este caso ya no podemos saber que esto representa el mismo nodo que esto y que este representa el mismo nodo que este. Sin embargo, no es difícil ver cuál es el voltaje pico inverso que aparecerá entre las terminales de cada diodo polarizado en inversa. Ese pico inverso se mide entre la terminal del cátodo y del ánodo de este diodo que queda en inversa, que ha sido alimentado por el D4. Como ese nodo y ese punto representa este terminal, el resistor de carga, y del otro lado de D4 vemos que está conectado en este nodo y en la terminal del ánodo del 4, que sería la otra terminal donde mediríamos ese voltaje de pico inverso. Si seguimos la trayectoria, que después de este punto aparece este diodo, que de hecho está en polarización directa. Continuamos, encontramos este nodo, pasamos a la Tierra, regresamos a la Tierra y vemos que entonces el circuito se habría cerrado ahí. Si este diodo está en estado común, son dos, específicamente su ánodo lo tomábamos sabiendo que este es el mismo punto y este lo pasábamos a este lado, notaríamos lo siguiente. Como podemos ver, el resistor de carga y ese diodo en polarización directa en el cual aparecen los puntos. El voltaje que suma en el triángulo corresponde al que se veía entre este punto y este punto, que corresponde al voltaje de pico inverso, de tal manera que el voltaje pico de salida más la caída de 0.07 volts en la caída del diodo de sub 2 representarían el mismo voltaje que aparece en las terminales del diodo del D sub 4. Como parte final mostramos los tipos de puentes de diodos. Aquí es donde se utilizan los 4 y podemos ver algunos otros encapsulados que normalmente se emplean para circuitos de mayor consumidad de potencia. Y con esto terminamos el video. Hasta luego.